Hay hechos que son elocuentes del momento que vive el país, fundamentalmente de la necesidad que tiene un amplio sector de la política argentina, parado en la vereda de la oposición, de observar situaciones inesperadas y que dejan un resultado aleccionador, que alienta tal vez la idea que muchos tienen de recuperación del peronismo ortodoxo. Fíjese usted cómo en un país en donde se discute cómo se le va a pagar a los fondos buitres o a aquellos que tienen cupones de la deuda atados al PDI originales, no comprados posteriormente, eso como un elemento muy importante para saber en qué posición el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner intenta regresar al mercado de capitales. Hecho no menor si nos atenemos a la necesidad que tiene la provincia de Buenos Aires de colocar deuda, pero necesita el aval de la nación, que no aparece. Frente a estas situaciones que son no coyunturales, sino estructurales, la alegría que se ha manifestado por algunos sectores del PJ ortodoxo con la victoria de Peralta en Santa Cruz en una elección partidaria es muestra de la necesidad de encontrar una razón de ser que le dé fuerzas a ese peronismo desplazado por el kirchnerismo y afrontar este año electoral. Ustedes saben que Scioli ha estado observado y sigue siendo auscultado por el kirchnerismo más puro a partir de las decisiones que ha ido tomando el gobernador durante toda su gestión, 5 años. En esta, de 2013, las miradas han estado focalizadas y siguen focalizadas en la falta de gestión. Curiosamente, como lo decía la semana pasada, Scioli logra lo que no había ocurrido en la provincia de Buenos Aires con un revalúo del impuesto inmobiliario rural muy importante, que después con un tipo de modificaciones que es propio de un ejecutivo que va reglamentando lo que se sanciona en Cámara, ha hecho que, por ejemplo, el Frente Nuevo Encuentro califique y descalifique la acción de Scioli porque no llegó a agravar a los sectores con mayor capacidad contributiva. El aislamiento de Scioli también se puede leer, o mejor dicho, se lee claramente en ese encuentro que se desarrolló en Paraná, convocado por el gobernador de Entre Ríos, en donde fue gran parte del Gabinete Nacional, y la invitación no fue para Scioli. Se viene un encuentro ya en la provincia de Buenos Aires, en Matanza, y Scioli no está invitado. Desde el punto de vista partidario podemos colegir entonces que Scioli está siendo desplazado. Ahora, desde la gestión hay un hecho más que sintomático. Scioli cierra las paritarias docentes con un 22%, y en una reunión que tiene con los intendentes de la provincia de Buenos Aires les pide Scioli a los intendentes que lo ayuden a contener la protesta y las huelgas. Lo que firmaron 97 intendentes de la provincia de Buenos Aires, y estoy hablando de jefaturas comunales muy importantes, aclaro que dentro de las excepciones importantes está Morón, ¿sí?, y San Miguel. El resto acompañó. Pero, ¿qué es lo que acompañaron? ¿Cuál es el documento que le da un apoyo importante a Scioli para contener en las bases a lo que se conoce como Frente Gremial? Los chicos en las aulas es el título del documento y hay 3 puntos que lo voy a leer rápidamente. El primero dice: nuestra convicción de que la educación pública es un derecho universal de nuestros chicos. En ese sentido, por justa que sea una reivindicación salarial, debe compatibilizarse cualquier reclamo con el derecho de nuestros hijos a aprender en las aulas de las escuelas. Esto lo firmaron 97 intendentes. El punto 2, nuestro apoyo a las gestiones que viene realizando el gobierno de la provincia de Buenos Aires para que las clases se desarrollen con absoluta normalidad. Notable el segundo punto. Y el tercero, pedimos que se entienda que la legitimidad del reclamo no puede avasallar el derecho de los niños a aprender y que 4.700.000 pibes están perdiendo días de clase, valiosos para la construcción de una sociedad más justa, porque no hay herencia social mayor que la educación. Para empezar el programa, aparte de leer esto, que es un espaldarazo a Scioli y genera un cisma, sobre todo para la conducción celeste de SUTEBA, que en la provincia de Buenos Aires se apoyó por decisión política en los intendentes que comulgan con el gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner, vamos a compartir un extracto de la nota que hicimos semanas atrás con la secretaria general de FEP, Mirta Petrocchini. Con ella no charlamos de la coyuntura, sino de la estructura educativa que tiene el país, clave para llegar a esta conclusión, en el punto 3, que la mayor herencia es la educación. Bueno, ¿qué sucede hoy para pensar
el futuro del país mañana, qué se está haciendo en materia educativa, qué es lo que falta, mucho, y lo dice Petrochini en esta nota. Vamos al fondo de la cuestión que por allí se elude de discutir precisamente la cuestión de fondo cuando hablamos de calidad, de qué hablamos. Porque las políticas que se han llevado a cabo hasta ahora nadie puede reprocharlas. Porque bueno, la decisión y la voluntad va hacia el lado del crecimiento. Ahora, y de la inclusión y de la igualdad de oportunidades. Ahora, para eso hay que tener un cúmulo de condiciones que hoy por hoy en general no están dadas. Basando esta cuestión coyuntural, como vos decís, que es el tema del salario, también recalcar que nosotros no solo estamos peleando el tema del salario, porque tiene que ver con las condiciones laborales, como por ejemplo que un docente no cobre de hace un año. Esto tiene que ver cuando se habla también de la macroeconomía, y nosotros lo que pretendemos que esa macroeconomía, si bien la podemos entender, pero queremos que esa macroeconomía se convierta en microeconomía y además de entender se pueda comprender y llegue en términos de respuestas a las situaciones. Esta situación, por ejemplo, te doy el ejemplo de la Ley de Financiamiento Educativo, de la Ley Nacional de Educación. Las dos datan del 2005-2006. Allí se prevé, en un contexto económico financiero favorable, obviamente, un 6% de la imputación del Producto Bruto Interno asignado a educación. Ahora, sí es suficiente, pero es insuficiente a los efectos de traducirlos en las metas que están escritas en la Ley de Financiamiento Educativo y están escritas en la Ley Nacional de Educación. Bueno, llegamos a darle línea a la cuestión de la política educativa con estos dos pilares, ¿no?, que es la inclusión y la igualdad de oportunidades. Ahora, eso no se condice con estos números que te voy a decir y que se reformularon hace muy poco tiempo en un plan quinquenal. Es decir, se reformula en un anuncio de cosas que están escritas y que no se han cumplido. Por ejemplo, se anuncia, estamos hablando de leyes del 2005-2006 con metas 2010, vamos a darle un poquito más de tiempo, 2011. Allí se reformula, por ejemplo, el tema que estipula la Ley de Financiamiento Educativo, que el 30% de las escuelas primarias tienen que ser de jornada extendida o jornada completa, que hoy creo que no llegamos al 4 o 5%. Y en esta reformulación, esto se vuelve a traducir como una nueva meta a alcanzar y duplicar de 2.400 a 4.800 escuelas en el 2016. En la Ley Nacional de Educación se establece en el artículo 18 que el nivel inicial va a abarcar a los chiquitos de 45 días hasta 5 años. Bueno, ahí se reformula el tema de los chiquitos de 45 días a 2 años, 3 años, ¿no? La universalización de la sala de 4, y ahí se vuelven a reprogramar, nuevas metas. Es decir que volvemos casi, no digo a punto cero, porque algo obviamente se ha hecho, pero no se llega a dar respuesta a lo que marcan las leyes. Es decir, ¿hay que hacer nuevas leyes? No, hay que cumplir las que están. Esta frase final de Petrochini, cuando dice hay que cumplir las leyes que están, me parece que nos da una posibilidad de salir, sobre todo a los gremios, de salir de una discusión que en lo salarial está cerrado, está clausurado. Y yo le ha logrado, con lo que leía recién, que es el acompañamiento de 97 intendentes, exponer sobre todo a las cúpulas sindicales, a la opinión pública y sobre todo a los padres. Si ya se otorgó el 22, ¿qué están reclamando? Y lo que se reclama es más estructura de lo que decía Petrochini. El gobierno nacional lanza un plan quinquenal reformulando metas que no cumplió del año 2006 al año 2010, pensando ahora 2013 a 2016. Y las leyes están bien,
establecen la obligatoriedad. El tema es que hay que construir escuelas, jardines, sino en qué momento se materializa la obligatoriedad. Y si la provincia de Buenos Aires, como han dicho los diputados en este programa, de distintas extracciones políticas, señalan que el 90% está afectado al pago de salarios, ¿qué es lo que se puede hacer con el resto? Nada. Entonces, allí radica el mayor problema que creo que en un año electoral no se va a discutir. Hace muchos años que esto no se discute. En serio, como una política de Estado, como suele decirse. Frente a esta situación de paros anunciados para la próxima semana, recuperamos un audio en donde Guido Lorenzino, que es un hombre de riñón de Scioli, es diputado provincial, habla así. Mire, esto lo hicimos hace 2 semanas, pero en la medida que los gremios sostengan el derecho a expresarse, manifestarse y reclamar, porque así está establecido en la Constitución, lo que va a surgir, ya no solo de la provincia de Buenos Aires, sino de los intendentes, es esto. Nosotros creemos que hoy no hay voluntad política de los gremios docentes, básicamente porque han politizado el conflicto. Hay algunos dirigentes como Roberto Badel que tienen intereses creados políticamente porque militan en un espacio opositor a nosotros, que es el Partido Nuevo Encuentro que conduce Martín Sabatella, y quiere ser candidato a ese espacio, y la mejor manera es erosionar a su futuro rival o su rival anterior que le ganó en las elecciones del 2011. Entonces, eso sumado a encubrir o a apañar el ausentismo que nosotros denunciamos administrativa y penalmente, me parece que es el componente que a mí me lleva a pensar de por qué la paritaria, mirando lo que fue Daniel Scioli en estos 5 años con el 200% de aumento, mirando que esta paritaria es superior a los pisos fijados por nación, no hay argumentos serios para no aceptarla. Y después la provincia tiene instrumentos para cerrar las paritarias de una manera que garantice el servicio de educación, como lo hemos hecho con el servicio de justicia el año pasado, cuando el conflicto de los judiciales se extendió por varios meses. Tuvimos que cerrar la paritaria y finalmente todos volvieron a trabajar, la gente cobró su salario y seguramente de alguna manera también vamos a saldar este conflicto, porque nuestra preocupación es que los 4,5 millones de alumnos tengan clases a partir del día lunes de manera permanente y sin estar rehén de dirigentes políticos que quieren ensuciar una negociación colectiva. Llevado al plano más partidario, lo que va a hacer el gobierno de Scioli es señalar a Baradel como el candidato del Frente Nuevo Encuentro, generando con esto una discusión en las bases docentes que, ya olvidándose de lo salarial, y cierro y vamos a la pausa con esto, ya no es el 22%, es una obra social IOMA vaciada, sin prestación. Es decir, lo salarial quedó, se cerró por decreto. Ahora, ¿cómo cierra Scioli IOMA? ¿Cómo cierra Scioli la búsqueda permanente, que ha sido clara, del gobernador, de ir sobre las licencias de los docentes? Ya no es una cuestión de puja, sino de modelo de estructuración de una política educativa que hace aguas desde hace muchos años. Y hoy no tiene recursos para tapar esos baches que hoy son más visibles que nunca, en un año como este. Vamos a la primera pausa de orden del día y luego charlamos con el diputado nacional de la Unión Cívica Radical, que está aquí en el piso, de Rodo Santín, sobre las cuestiones atinentes a lo nacional y un proyecto que el gobierno ha formulado como la mayor inquietud y pretensión para este año, que es la reforma judicial. Y así quedó expresado en el acto del 24 de marzo, ponerle fin a la corporación judicial. ¿Qué significa esto? Bueno, tras la pausa lo charlamos con el diputado Santín.